Las elecciones del domingo 4 de junio tienen importancia nacional. Las dos ofertas políticas de México miden fuerzas antes de la presidencial en 2024. Los electores del Estado de México y de Coahuila deciden su futuro después de casi 100 años de priismo. Son las últimas elecciones estatales antes de la presidencial, la elección más grande de la historia. Acompáñenos en Sin embargo al aire. Tendremos 2 emisiones especiales con los periodistas que usted ya conoce. A las 2 de la tarde, hora del centro de la República, haremos un primer corte de la jornada electoral. Y a las 5 de la tarde tendremos la segunda emisión, con todos los detalles y los resultados que se hagan públicos. Y su cita es por Sin embargo al aire. Aquí no se oculta nada. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Sin embargo semanal aquí en el canal de YouTube favorito de todos y todas, Sin embargo al aire. Muy buenas noches, Ilse García. Muy buenas noches, Dulce, bienvenidos a todos, gracias por quedarse con nosotras y pues les tenemos preparado como todos los viernes un resumen muy completo, así intentamos hacerlo, con lo más relevante que ha sucedido esta semana, pero hoy les tenemos también algo especial, ¿verdad, Dulce? Sí, además de completo, reflexivo, pero esta semana en particular queremos justamente enfatizar en la serie de reportajes que estuvimos preparando en el equipo de la Unidad de Investigaciones, Sin embargo, MX, sobre pues esta denominada concesión pactada entre épocas de la administración de Miguel Ángel Mancera, particularmente, ¿te acuerdas de su operador Héctor Serrano? Claro. Y dos sujetos presuntamente estafadores que pues le metieron una aplicación de taxímetros digitales sin ni siquiera contar con el software ni financiamiento, y todo esto tiene actualmente al gobierno de México pues en tribunales allá en Estados Unidos litigando una demanda multimillonaria, etcétera, etcétera. Hay personajes incluso relacionados de la talla de Salinas Pliego, vamos a responder por qué, etcétera, etcétera. Entonces sí va a ser un Sin embargo semanal particular. Así es, Dulce. Por si usted no pudo ver estos reportajes o quiere volver a verlos y sobre todo en qué secuencia iba esta información, pues quédese con nosotras porque ya comenzamos. Arrancamos rápidamente una pausa y comenzamos en esta noche de viernes. Pues muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a los que se están uniendo a este espacio, a los que continuaron después de los periodistas, muchas gracias por su preferencia. El lunes 22 de mayo arrancamos esta serie de reportajes pues justamente para plantearles cómo el exdiputado del Partido Verde, Santiago León, acusado de ser un estafador, se reunió en el segundo semestre del 2015 con Héctor Serrano, quien les decía el operador político y entonces secretario de Movilidad de Miguel Ángel Mancera. Le mostró la aplicación Taxinet que opera en Ecuador y así le vendió la supuesta necesidad de instalar taxímetros digitales en la flota de en ese entonces 140,000 taxis de la Ciudad de México. Sin embargo, como les decía, este estafador ni su otro socio, el otro estafador, Eduardo Zayas, tenían el software funcional, ni siquiera tenían dinero ni experiencia técnica previa, lo que derivó en un justamente litigio internacional millonario que estiman las autoridades termine hasta octubre, pero que en este mayo cumplió ya 3 años. Vamos a ver los detalles en el siguiente video. El gobierno de Miguel Ángel Mancera heredó a la administración de Claudia Sheinbaum una concesión pactada, la cual ha estado llena de irregularidades para la instalación de taxímetros digitales libre en los taxis de la Ciudad de México. Debido a los conflictos derivados del documento firmado entre la Secretaría de Movilidad, que entonces estaba dirigida por Héctor Serrano, y la empresa Servicios Lusad, la Secretaría de Economía Federal cumple este mayo 3 años enfrentando un litigio millonario en Estados Unidos, iniciado por presuntos estafadores.
De acuerdo con los documentos públicos consultados por Sin embargo, del caso Espíritu Santo y Libre contra el gobierno mexicano, el exdiputado del Partido Verde y presunto estafador, Santiago León Abeleira, se reunió en 2015 con Héctor Serrano, el secretario de Movilidad y mano derecha de Mancera. Héctor Serrano fue la mano derecha y operador político de Mancera. De 2012 a 2015 fue el secretario de gobierno de su administración y era considerado uno de los políticos más poderosos de la capital del país. Igualmente, fue acusado de liderar la red de espionaje a adversarios políticos, incluyendo a integrantes de Morena. Los documentos consultados muestran que el exdiputado Santiago León le vendió a la CEMOVI la necesidad de instalar taxímetros digitales en la flota de 140,000 taxis de la Ciudad de México, aunque junto con su otro socio, Eduardo Zayas, no tenían el software funcional, financiamiento ni experiencia técnica previa. Esto lo haría de la mano con la empresa Taxinet, que ya tenía una aplicación similar operando en Ecuador. En un intercambio de mensajes de texto presentado en la denuncia, se lee que en septiembre de 2015 Santiago León aseguró al dueño de Taxinet, Luis Novoa, que ya había obtenido la supuesta concesión. Pero en realidad, el proyecto de concesión se dio hasta junio de 2016 y el título de concesión hasta abril de 2018, tras la salida de Héctor Serrano de la CEMOVI. Incluso Eduardo Zayas, el otro presunto estafador, envió correos electrónicos a sus posibles inversionistas desde el 2 de febrero de 2016 para presumirles la supuesta concesión, con la firma falsificada de Serrano. Ahora, con asesoría del despacho estadounidense Hogan Lovells, el gobierno de México enfrenta desde mayo de 2020 una demanda bajo el amparo del TEMEC por $2.8 mil millones, derivada de la concesión pactada entre esos dos supuestos estafadores y funcionarios de la CEMOVI, titulada por Héctor Serrano. Desde agosto de 2015 iniciaron los documentos visiblemente falsos, correos extrainstitucionales y reuniones inapropiadas entre funcionarios de la CEMOVI, incluyendo a Héctor Serrano, y los presuntos estafadores mexicanos Santiago León y Eduardo Zayas. Mediante el litigio en el marco del TEMEC, los demandantes exigen una indemnización por su supuesta inversión perdida de decenas de millones de dólares, pero la concesión de 2018 al USAB no ha sido suspendida ni revocada por la CEMOVI porque hasta el momento el litigio sigue en proceso. Por su parte, la Secretaría de Economía argumentó que las reclamaciones sobre inversiones obtenidas de manera ilegal no están protegidas por el TEMEC, y además, la CEMOVI no cuenta con las facultades para concesionar taxímetros ni obligar al público a utilizar la aplicación de Libre para el taxi. Ahí tienes la primera parte de este reportaje que fue en varias entregas esta semana de Sin embargo MX. El día martes le vamos a presentar, cuando lleguemos al día martes le vamos a presentar la segunda parte. Pero vamos a otra información del día lunes, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana en su conferencia de prensa matutina que el dueño de Grupo México, Germán Larrea, supo y estuvo de acuerdo en arreglarse con el gobierno federal para regresar la concesión de un tramo ferroviario en el Istmo de Tehuantepec para este proyecto llamado el Corredor Tehuantepec. Sin embargo, ese día reveló el presidente: este empresario, mal aconsejado por sus abogados, entre ellos Fernando Gómez Mon Urueta, quien fue secretario de Gobernación con Felipe Calderón, pues repentinamente solicitó 9,500 millones de pesos para entregar estas concesiones. El gobierno del presidente López Obrador, a través de la CEMAR, hay que recordar, publicó el día viernes un decreto para la ocupación temporal de los tramos de 3 líneas que corren en el Istmo de Tehuantepec y que forman parte del conglomerado de Grupo México. Eso sucede el viernes. El día viernes también Grupo México lanza un comunicado donde critica y habla de una toma de sus instalaciones con elementos de la Marina. El día domingo saca otro comunicado donde también habla al respecto, y pues ya el presidente el día lunes en la mañana pues dice que se trata de una concesión que es propiedad de la nación, no de Germán Larrea, y detalló que lo que sigue es hacer un avalúo y pagar una indemnización, pero no de la cantidad que dijo estaba solicitando el empresario. Vamos a escuchar una parte de lo que dijo el día lunes el presidente.
Sí, les voy a comentar todo, porque no hay nada que ocultar, nada. Ya estaba el acuerdo para recuperar la vía y como un mes o 2 meses antes se invitó a un grupo de empresarios que platico con ellos periódicamente a una comida y resultó de que él confirmó que iba a estar en la comida el día que íbamos a firmar, que iba yo a firmar el decreto. Entonces les dije al secretario de Gobernación, no es posible esto, o sea, no es de buen gusto, o mejor dicho, es de mal gusto. ¿Cómo va a venir a comer? Y y ese día se da a conocer el decreto, ¿no? Además, quiero hablar con él para ver si se llega a un acuerdo. Y ese día se detuvo y hablé con él. Y no, sí nos entendemos y todo, bueno, pero quiero hablar. ¿Cuándo? No, cuando usted diga, bueno, mañana. O sea, al día siguiente de la comida, vamos a un desayuno. Entonces, me quedo con la idea de que ya no iba a haber problema. Sí, nos arreglamos. Entonces, le pedí al secretario de Gobernación, porque desayunamos, él y el secretario de Hacienda y el secretario de Gobernación. Entonces les pedí ya, llegué a un acuerdo. Lo único que quiero es la devolución de este tramo de concesión. Por esto, miren, si todo es de la nación, ¿por qué no recuperar esto? Que además originalmente era parte de la seguridad nacional. Y garantizando, porque él tiene la concesión de Veracruz Puerto, de aquí para arriba, 12,000 kilómetros. Entonces, sin quitarle el derecho a entrar al puerto, incluso hasta acá, derecho de paso, pero la propiedad de la nación y en especial de la Secretaría de Marina, que es la que va a hacerse cargo de aquí, todo esto, aquí, hasta Palenque, y de aquí para acá. Pues sí, es muy importante proyectar justo ese mapa que mostraba el presidente López Obrador para entender en qué tramo estábamos hablando, y me gusta repetir el dato de que estamos hablando de 120 kilómetros nada más de los 11,000 kilómetros que tiene concesionado Ferromex y Ferrosur, que pertenecen a Grupo México. Y también es importante decir que para Grupo México económicamente es muchísimo mejor el norte, donde hace el transporte de carga, que en el sur, que también hace transporte de carga, pero en menos kilómetros que en el norte. Y pues justo recuerden que hace 8 días dejamos justo en el tintero esta noticia de los tramos
y de las concesiones, etcétera, etcétera, y toda la semana se estuvo hablando al respecto. Ahora, un tema que surgió esta semana y que es muy importante, Ilse, es el tema del espionaje al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ya confirmado por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque deslindó a la Sedena del uso de Pegasus. Todo comenzó justo porque el New York Times reveló esta investigación y está todo comprobado gracias al análisis forense de Citizen Lab. Alejandro Encinas fue espiado a través del sistema Pegasus mientras llevaba a cabo investigaciones de abusos por parte del ejército mexicano, el caso Ayotzinapa. El trabajo es firmado por los periodistas Natalie Kitroff y Ronen Berman, es decir, tanto corresponsales de México como de Israel, país donde surge el Pegasus. Y ellos explican que el funcionario supo de los hackeos luego de que los ataques fueran confirmados a través de un análisis forense de Citizen Lab, un grupo de vigilancia con sede en la Universidad de Toronto, en Canadá. 4 personas que hablaron con él sobre los ataques detallaron que el celular de Encinas estuvo infectado en varias ocasiones, lo que permitió que los piratas informáticos obtuvieran acceso ilimitado a su vida digital y parte de la personal. Entonces, estos actos ocurrieron incluso en 2022, cuando lideraba la Comisión de la Verdad del Gobierno sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Justamente al respecto, el analista político y columnista de Casa, Carlos Pérez Ricard, se pronunció al respecto. Dice, sobre el espionaje a Alejandro Encinas, la nota del New York Times es grave. El ejército espía al subsecretario de Derechos Humanos, funcionario a cargo de la investigación de Ayotzinapa. El espionaje lo corroboró Citizen Lab, es decir, hay poco espacio para dudar de los responsables, inteligencia militar. Esto pues está contradiciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien enfatizó que la Sedena no tenía nada que ver, aunque el espionaje sí era verdad. Después dice, el espionaje es una evidencia más de la batalla al interior del Estado entre quienes buscan el esclarecimiento de lo sucedido en Ayotzinapa y quienes defienden la impunidad. No hay más. El presidente lleva tiempo columpiándose entre su alianza con el ejército y su respaldo a Encinas. Por meses ha logrado mantener el equilibrio. Las filtraciones del New York Times anuncian que la liga está por romperse. El presidente López Obrador debe respaldar al subsecretario y debe ser enfático, todo de acuerdo con el análisis a Carlos Pérez Ricard. El espionaje era una de las características del régimen posrevolucionario, todos se espiaban entre todos. Hacía fichas de secretarios y gobernadores, Gutiérrez Barrio llegó a firmar una orden para espiarse a sí mismo. En el autoritarismo se valía, pero en la democracia no. Pegasus poco tiene que ver con las fichas de esta organización, es intrusivo, llega donde ninguna tecnología ha llegado. López Obrador prometió detener las prácticas de espionaje, no lo ha hecho, y él pregunta, ¿no ha podido o no ha querido? Solo él lo sabe. Los servicios de inteligencia necesitan controles democráticos, no pueden mandarse solos, no se trata de lealtad y honestidad, sino de establecer tramos de control interno y externo. La 4T ha quedado a deber, es un asunto de Estado. Todo esto de acuerdo al análisis de Carlos Pérez Ricard. ¿Cómo ves, Ilse? Pues un tema que sí, como decías, no se puede minimizar porque pues si desde dentro una persona como Alejandro Encinas, que sí está investigando temas muy relevantes como el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, si a él le puede ocurrir algo como eso y puede terminar en no te preocupes, no pasó nada, dejémoslo ahí, imagínate a los defensores de derechos humanos que están investigando también a casos como el de Ayotzinapa, que tiene mucha relación con los militares, pues en qué situación los deja, ¿no? O sea, de vulnerabilidad, sabiendo que un funcionario público como Encinas fue espiado justo por esta investigación que pues ha dado con participación militar. Dulce, un tema que más bien sí debería de continuarse investigando para de verdad, si es como dice el presidente, descartar que no hubo participación de la Sedena en este caso, pero pues como se ha dicho, el único cliente oficial o que tendría que tener ese acceso a ese sistema, pues es el ejército mexicano, Dulce. Ya por último, Ilse, comentarles que Alejandro Encinas estuvo en esta reunión de gobernadores de Morena que tuvo el presidente en Palacio Nacional, ahí se veía en la esquinita. Yo creo que también ese fue una especie de mensaje político. Pues ahí está, Dulce, vamos a seguir dando seguimiento a este tema,
Pero vamos ya al martes 23 de mayo y la primera nota que les queremos compartir es justo el seguimiento de este reportaje de este tema de los taxímetros que ocurrió en el gobierno de Miguel Ángel Mancera y por el cual el gobierno de México aún sigue litigando. Y bueno, aunque actualmente Federico Doring es un activista que acompaña diversas causas en la Ciudad de México, hace algunos años fue un cabildero que logró que 2 hombres que guardaban en su currículum una larga lista de fraudes pactaran con autoridades capitalinas una concesión plagada de irregularidades. En esta historia sobre el negocio de taxis que iniciaron Santiago León, Eduardo Zayas y Héctor Serrano, pues Doring tuvo un papel crucial. Y vamos a dejarlos con esta segunda parte de este reportaje a cargo de Daniela Barragán. Aunque actualmente Federico Doring es un activista que acompaña diversas causas en la Ciudad de México, hace algunos años fue un cabildero que logró que 2 hombres, que guardan en su currículum una larga lista de fraudes, pactaran con autoridades capitalinas una concesión plagada de irregularidades. En esta historia sobre el negocio de taxis que quisieron iniciar Santiago León, Eduardo Zayas y Héctor Serrano, el cabildero Doring tuvo un papel crucial. Desde que Santiago León fue diputado local en la Ciudad de México por el Partido Verde, lo persigue la palabra fraude. En 2004 enfrentó una acusación de fraude por 212,000 pesos que buscó cobrar a la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal por viáticos que nunca utilizó. A pesar de eso, en su paso como diputado, logró hacerse de buenos amigos. Uno de ellos, Federico Doring, del Partido Acción Nacional. La amistad fue fructífera, al grado de que 11 años después, el panista hizo los movimientos necesarios para que León, junto con su amigo Eduardo Zayas, realizaran un negocio lleno de irregularidades con Héctor Serrano, entonces titular de la Secretaría de Movilidad de Miguel Ángel Mancera. A grosso modo, ese negocio, años después, tendría al gobierno de la Ciudad de México en tribunales internacionales enfrentando una demanda cimentada en documentos falsos y falsas promesas, pero con el riesgo de tener que pagar a los que ofertaron un proyecto de humo más de $2,000 millones. ¿Cuál fue el papel de Federico Doring en este entramado? En verano de 2015, en Miami, Pedro Domit presentó a Luis Novoa, quien era dueño de una empresa de tablets en taxis en Ecuador, con Santiago León. Ahí le pidió ayuda para crear la empresa Libre. Santiago León no tenía nada para crear una empresa, ni tampoco experiencia en el ramo ni tecnológico ni de transporte público, pero ofreció a cambio conexiones con el gobierno de la Ciudad de México. Esto se puede leer en la demanda, que está ubicada en Estados Unidos. Ahí en ese documento se puede leer el siguiente párrafo. En su primera reunión, León manifestó su interés en formar parte de Taxinet para brindar sus servicios en la Ciudad de México. Ahí, León se puso en contacto con Federico Doring, entonces político mexicano y cabildero pagado por León, quien programó una reunión con Héctor Serrano Cortés, secretario de Movilidad y Transporte de la Ciudad de México. ¿Quiénes son los hombres a los que Federico Doring ayudó para hacerse de un negocio con los taxis en la Ciudad de México sin tener un peso invertido y con una idea robada? De acuerdo con la documentación antecitada, Eduardo Zayas y Santiago León son 2 personas que se presentan como empresarios y actualmente llevan un juicio contra la Ciudad de México, a quien acusan de expropiar su idea de implementar tablets en 1,500 taxis. El daño que dicen les ocasionó la demandada es por $2,000 millones. Pero de acuerdo con el memorial del caso, se ha detectado que el proyecto partió de una idea robada y que la única inversión registrada es proveniente de una herencia que obtuvieron a base de engaños. Estas 2 artimañas no salieron a relucir con este juicio, sino que provienen de tiempo atrás. En el memorial de contestación hay páginas dedicadas al historial de los señores Zayas y León con frases como las siguientes. Hay un cuestionable historial para hacer negocios. Tienen un modus operandi identificado, con controversias en sector minero e inmobiliario. Hay negocios con documentos falsos. Con Libre no tenía ni el financiamiento. No es normal que enfrenten tantas investigaciones. Hay diversos procesos penales en los que están involucrados y todos son por distintos delitos que van del fraude, robo, amenazas y falsificación de documentos. El principal negocio es enganchar gente haciéndoles invitaciones a que inviertan en alguno de sus proyectos.
Quienes hablan con ellos ven a empresarios con casas en Miami y lujos y terminan por acceder. Y tienen, los señores Zayas y León, muy bien medidos los plazos, ya que de un momento a otro le comunican a sus supuestos socios que las inversiones no salieron como esperaban y que el dinero, sin más, se perdió. Ese plazo es el momento exacto para que si alguien quiere denunciarlos, le contesten que el delito está prescrito. Hasta el momento, Zayas y León no solo tienen el juicio contra la Ciudad de México, sino que también enfrentan procesos penales por sus otros fraudes y otras denuncias de quienes fueron en algún momento sus socios para el Proyecto Libre. Pues gracias a nuestra compañera Daniela Barragán por esta segunda parte. Son 4, entonces continúen con nosotros, pero mientras tanto vamos con esta trama del Movimiento Ciudadano contra Va por México. ¿Te acuerdas que Va por México le estuvo pues tratando de insinuar que se uniera con ellos, pero MC siempre no? Pues ya ahora sí ya fue muy contundente. Develaron una barda en la que de plano les dice con PRI ni a la esquina. Esto fue por parte de legisladores de Movimiento Ciudadano como Jorge Álvarez Maínez y Salomón Chertorivsky. Con ello arrancaron una campaña donde afirman también que todo lo que toca el PRI se echa a perder, campaña que duró bastante poco porque el INE ya les dijo que lo tienen que bajar, al menos un spot. La barda entonces se ubicaba en la avenida Patriotismo, en la colonia Condesa de la Ciudad de México, y al evento de Movimiento Ciudadano llegaron algunos militantes priistas que intentaron impedir la develación, que finalmente se llevó a cabo, pero por ejemplo en la alcaldía Cuauhtémoc, pues la alcaldesa de Va por México mandó a quitarles esa barda. En el caso de Chiapas, desde San Cristóbal de las Casas, el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, el eterno dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, reiteró que ese partido no se sumará a una alianza con la coalición Va por México y pues se los dijo muy clarito, nos invitaron a subirnos al Titanic. Yo no les quiero despreciar, pero nada más llevan 22 candidaturas perdidas para gobernador y nos invitan a un proyecto que no tiene rumbo, porque la suma no es así, es suma de ideas con garantes sociales. Muchos dicen que no alcanza el tiempo, claro que alcanza, decía Delgado, presumen que tienen estructura y no la tienen, véanlo, se desmoronan. Pues bastante fue muy fuerte con Va por México, Ilse. Y justamente vino la respuesta por parte de la dirigencia del PRI, de Alejandro Moreno, acompañada de legisladores del partido. Llamó, escuché esto, traidores, serviles, mentirosos, esquiroles, lacayos y esbirros al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Si usted quiere volver a escuchar estos calificativos, escuchemos el audio de a continuación de Alito. Habría que preguntarles, ¿es casualidad que 15 días antes de las elecciones de Coahuila y del Estado de México impulsen una guerra sucia, una campaña de ataques de ni un voto al PRI para intentar descarrilar el avance de nuestra coalición? Vamos coaligados en el Estado de México y en Coahuila y lo que se pretende siempre es sumar a la coalición opositora para tener mayor capacidad de triunfo, y lo que está haciendo Movimiento Ciudadano es pretender descarrilar una coalición y obviamente está claro, compañeros, están en contra de lo que la sociedad mexicana quiere, son esbirros, son lacayos, son esquiroles de Morena y eso ha quedado totalmente documentado, por eso les fue como les fue el día de ayer en las redes sociales y con la sociedad civil. No lo van a lograr. Vamos a ganar ambas entidades, el Estado de México con Alejandra del Moral y con Manolo Jiménez en Coahuila. Vamos a ganar esas gubernaturas con la coalición Va por México, porque lo importante y lo destacado de lo que ocurrió el día de ayer es que Movimiento Ciudadano se quitó la máscara, se descaró ante la sociedad. Son empleados y lacayos de Morena. Y eso quedó evidenciado. Fíjense ustedes, aquí están los medios de comunicación inteligentes, claros, aquí en la Cámara de Diputados. Si Movimiento Ciudadano hubiera ido en la coalición Va por México en el 2021, hoy Morena no tendría la mayoría simple en la Cámara de Diputados.
hoy no estuviera ocurriendo todo este desastre nacional. No solo detuvimos las reformas constitucionales, sino hoy no habría mayoría simple, y eso los ciudadanos lo tienen que saber. Es responsabilidad de Movimiento Ciudadano de haber querido pulverizar el voto y no tener la mayoría simple en la Cámara de Diputados. Por eso qué bueno que se quitaron la máscara, que son empleados, que son esquiroles de Morena. Por eso ni un voto a Movimiento Ciudadano. Eso es muy importante y por eso nosotros vamos a generar los pesos y los contrapesos. Y bueno, Dulce, del día martes, pues otra información ya con estos días previos a la elección allá en el Estado de México, que pues toda la gente ya está esperando a ver qué va a suceder. Pero pues el día martes, el líder morenista allá en el Estado de México, Tomás Pliego Calvo, denunció el hallazgo de una bodega en Tlalnepantla de Vaz, allá donde presuntamente se embolsaban y entregaban despensas a favor de la alianza del PRI, PAN y PRD, o sea, a favor de la candidata Alejandra del Moral. Y bueno, el secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena difundió este video que estamos viendo en estos momentos en su cuenta de Twitter para denunciar esta presunta entrega de despensas. Él escribió en sus redes sociales: así, a punta de despensas trabaja el voto del PRI, PAN y PRD en el municipio de Tlalnepantla. Servidores públicos del gobierno de Tlalne fueron grabados así hace unos minutos a solo 500 metros del Palacio Municipal, el descaro total. Y bueno, esta denuncia pues fue replicada también, no específicamente con este video, pero sí por parte del dirigente nacional de Morena, por Mario Delgado, que ese día en una conferencia de prensa también dijo que sí están detectando este tipo de entregas, pero también, y él hizo hincapié en esto, que se está detectando una campaña de miedo nuevamente en el Estado de México, donde les están diciendo a las personas que si gana Delfina, pues van a dejar de entregarse apoyos como esta llamada tarjeta rosa. También les están diciendo que, pues, no sé, les recuerdan, por ejemplo, el cierre de escuelas de tiempo completo, entonces están usando mucho esto del miedo justo para inhibir el voto en la entidad. Y pues ya finalmente él también dice que sí, la entrega de despensas, y pues dice que se está preparando un súper despliegue de militantes de Morena para cuidar el voto el día 4 de junio. Aquí quiero recomendarles también que si no vieron el día de ayer la entrevista que tuvieron los periodistas con el exconsejero del Instituto Electoral del Estado de México, Gabriel Corona, pues vayan a verla, porque él dice, tal cual y tan sencillo como el PRI tiene muchas formas de hacer que una elección pues cambie su rumbo. Ya sabemos que todas las encuestas se están poniendo como puntera a Delfina Gómez, pero él dice, pues de revertir algo como eso, el PRI es experto, dice, ahí tienen mapaches electorales, operadores para el compra del voto, para la entrega de despensas. Entonces, pues él dice que casi no deben de sentirse confiados de parte de Morena, porque el PRI es un experto en hacer fraude. Así es, el Estado de México, y varias cosas, Ilse. En primera, pues ahí vamos a estar al pie del cañón cubriendo justo el 4 de junio, hay que hacer el comercial. Claro que sí. Sin embargo, al aire vamos a tener 2 transmisiones, a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde. Desde campo vamos a estar justo tratando de documentar estos intentos de compra de voto y también pues testimonios de mexiquenses. Fíjate, Ilse, yo ni siquiera vivo en el Estado de México y también ya siento miedo, porque en los spots que están proyectando por parte de Va por México en el radio, pues prácticamente utilizan bastante esa estrategia de miedo que pues no le ha funcionado a nadie, y no sé por qué lo intentan justo a vísperas de ya cierre de campaña. Bueno, hay que decir, Dulce, que en el Edomex hace 6 años también ayudó como el hecho de que difundieran esta versión de que iba a haber balaceras en los centros de voto, sí, y así. También. O sea, no es como que lo principal, pero sí afecta. Y yo siento miedo al escuchar eso de las estancias infantiles, porque ya utilizan tanto música como tonos bastante alarmantes. Y segundo, si usted recibe despensa, acéptela y ya vote por quien quiera. Exactamente. En TikTok se está viendo, pues TikTok es la mayoría chiste, pero se están viendo videos donde la gente tiene su despensita y le preguntan, ¿y por quién va a votar? Y dice, pues por Morena en ese caso, ¿no? Dicen, pero es por quien ustedes quieran, pero aparte acepten las despensas, pues ¿por qué no? Y ahora que dijiste TikTok, yo quiero hacer otro comercial. Porque ver. El día lunes estrenamos el canal de TikTok de los periodistas y la verdad es que le ha ido bastante bien esta semana. Y pues ahí que va a encontrar fragmentos muy pequeñitos de los análisis que a usted tanto le gustan de Álvaro y Alejandro. También fragmentos de las entrevistas, pero además también estos momentos divertidos de los periodistas. Ya sabe, cuando
se pronostican las heladas o cuando Ali y Álvaro ahí se andan molestando un poquito uno al otro. Ahí andan, mira. A ver, ahí ando el día de ayer. Justo es esta entrevista que le anunciábamos con la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Pues todo este contenido, a lo mejor que no se lo transmitimos en vivo o en YouTube, pues lo va a encontrar también en la cuenta de TikTok de los periodistas. Pues enhorabuena, porque justo TikTok es cosas rápidas y es lo que van a encontrar en esa cuenta de los periodistas. Hablando de rápido, Ilse, ya estamos el miércoles 24 de mayo, mitad de semana, en este Simalgo semanal para reflexionar sobre lo acontecido. Y esta es la tercera entrega del especial sobre la concesión pactada. Ahora, venían de una aplicación supuestamente que se le vendieron a la administración de Miguel Ángel Mancera, pero esta idea ni siquiera era fruto de la mente brillante de los estafadores, sino que además se la plagiaron a Taxinet, que es de Ecuador. Vamos a ver la siguiente información con detalles de nuestra compañera Tamara Mares. Eduardo Zayas y el exdiputado Santiago León, los dos hombres con un historial de acusaciones de fraude que obtuvieron de manera irregular una concesión de taxímetros digitales en la Ciudad de México, también plagiaron el desarrollo del proyecto libre de una aplicación implementada en Ecuador. De acuerdo con los documentos de la demanda que han presentado estos supuestos empresarios en contra del gobierno de la Ciudad de México. La misma documentación muestra que Santiago León ya había tenido un litigio en su contra en Cortes Federales de Estados Unidos por supuestamente robar información vital de la empresa Taxinet Corporation para crear la plataforma libre, misma que después disputaría en el marco del TMEC. En el verano del 2015, el empresario Pedro Domit, junto al empresario ecuatoriano Luis Novoa, quien es dueño de la empresa Taxinet, que opera en el país sudamericano, con Santiago León para hablar sobre la posibilidad de ofrecer servicios relacionados con los taxis capitalinos. Las mismas declaraciones que Santiago León dio en el juicio que Novoa interpuso en su contra en una corte federal del Distrito Sur de Florida dan cuenta que el expolítico mexicano necesitaba de la empresa de Novoa para llevar a cabo el negocio con el gobierno capitalino. Incluso, Novoa y León analizaron la posibilidad de ampliar el servicio en los estados de Querétaro y Quintana Roo con el apoyo del político panista Federico Dorin. Sin embargo, lo primero en agenda era cerrar el negocio en la Ciudad de México. Para ello, León y Novoa se reunieron con el entonces secretario de Movilidad, Héctor Serrano Cortés, a mediados de agosto de 2015 para presentar una propuesta inicial de la plataforma. Al final de las reuniones realizadas el 25 de septiembre y 8 meses antes de que Semovia emitiera siquiera una declaratoria de necesidad que permitiera abrir un concurso de licitación para el servicio de taxímetro digital, Santiago León le informó a Novoa y Domit que la Ciudad de México había decidido otorgarles una concesión para implementar un servicio similar al de Taxinet en la capital del país. De acuerdo con los documentos de litigio que interpusieron León y Zayas en el marco del TMEC en contra del gobierno capitalino en Estados Unidos, Domit, León y Novoa crearon un grupo de mensajes de texto titulado Taxinet México para discutir asuntos sobre el proyecto del taxímetro digital. Pero la asociación de empresarios duró poco. Para los últimos meses del 2015 se disolvió la operación conjunta y León buscó a nuevos socios. Como Santiago León sacó a Taxinet y a Luis Novoa del acuerdo, este empresario ecuatoriano interpuso una demanda en su contra ante el Juzgado 11º de Circuito para el Condado Miami-Dade en el 2016. Al mencionar el caso en el litigio internacional bajo el TMEC, la defensa de León y Zayas indicó que había recibido un veredicto a su favor, por lo cual urgía al tribunal desestimar el argumento del gobierno de México. Sin embargo, los documentos oficiales del caso Taxinet Corp y Santiago León remarcan para junio de 2022 que el juzgado otorgó al ecuatoriano Luis Novoa y a su empresa $300 millones por su reclamo de enriquecimiento ilícito en contra de León, si bien al mexicano igualmente se le otorgaron $15,000 por una contrademanda de misprestación negligente en contra de Taxinet y Novoa.
Es decir, un juzgado federal estadounidense identificó que efectivamente León había obtenido un beneficio de Taxinet entre agosto 26 y septiembre 25 del 2015, por lo que otorgó a la empresa 12.5% del valor evaluado de $2.4 mil millones que Goldman Sachs dio al proyecto Libre en octubre de 2018. Bueno, Dulce, todavía hay una tercera parte que se las vamos a presentar en el día jueves. Pero del día miércoles, pues el tema, como bien decías, de las concesiones que le fueron retiradas a Grupo México, pues el tema escaló además porque, pues como usted recordará, Grupo México estaba en las negociaciones ya para la compra de Citibanamex. Sin embargo, pues el tema de la compra se empezó a permear con el tema de las concesiones y primero pues le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador el día lunes que si la compra estaba en riesgo o si se iba a involucrar ambos temas. El presidente dijo, son cosas aparte, no tiene nada que ver. Sin embargo, para el día miércoles, pues ya tanto Citigroup amanece con un comunicado donde anuncia que pues básicamente, no lo dice así textual, pero ese era el anuncio, que el empresario mexicano y dueño de Grupo México, Germán Larrea, se había quedado ya sin el Banco Nacional de México, o sea, sin Banamex. En este comunicado, Citigroup anunció que recurrirá a una oferta pública de acciones para vender los negocios de banca de consumo y empresarial de Banamex, su filial mexicana, con lo que descartó la opción de venta a un solo inversionista. Y bueno, la directora general de la corporación financiera con origen de Estados Unidos, Jane Fraser, informó en este comunicado que luego de cuidadosos análisis se decidió que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para sus accionistas es justo la oferta pública inicial, que se refiere a una primera emisión de acciones de una empresa que entra a la bolsa. Fraser detalló lo siguiente: Citi ha operado por más de un siglo en México y continuaremos invirtiendo y haciendo crecer nuestra franquicia institucional. Esta oferta pública pues se hará hasta 2025, después de las elecciones, después de todo, cuando ya haya incluso un nuevo presidente en México o una nueva presidenta, pues Citi volverá a ver lo de la venta. Y bueno, una fuente ese día, el día miércoles, dijo, sin embargo, que es mucho mejor, una fuente de Citi, es mucho mejor para los accionistas, para los empleados, para la institución, esta decisión que se ha tomado. Desde un principio, Jane Fraser, añadió esta fuente, directora general de Citi, había dicho claramente que si no había una oferta que convenciera a la institución, no vendería. Y además, a pregunta expresa sobre si Larrea se había desistido, la fuente aclaró, no, fue una decisión de Citi y Citi ha sido muy transparente en eso. Y bueno, también la fuente pues indicó lo que es en este caso, que Larrea podría participar todavía en la compra, como podría ser el gobierno, como lo ha dicho el mismo presidente, como podrían ser incluso mexicanos, obviamente no con una gran cantidad de acciones, porque la oferta va a ser pública, o sea, para cualquier persona que pueda adquirir esas acciones, pues va a poder hacerlo. Y bueno, unas horas después del anuncio oficial, pues ya en la conferencia matutina, el presidente López Obrador manifestó justo que el gobierno quiere participar con una oferta en una asociación público-privada. Ahí dijo, ¿cuántos mexicanos no querrían comprar acciones de Banamex? Entonces dijo, no, el gobierno mexicano no pondría todo el dinero, sino serían el gobierno mexicano más los mexicanos que se quieran sumar. El presidente reiteró que el gobierno necesita un banco, pues recordó que en muchos países del mundo es así, los gobiernos tienen un banco. Sin embargo, pues recordó en este contexto que desde Salinas se entregaron todos los bancos a privados y pues México, el gobierno de México en específico se quedó sin ninguno y pues ya en el caso de Banamex incluso pasó a manos de inversionistas extranjeros. Esto fue lo que dijo, esto es parte de lo que dijo ese día el presidente. Vamos a escucharlo. Y lo otro es que nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto
entre ellos. Y yo sí sostengo que si no se compra el banco, porque ya llevan como un año trabajando en la negociación y además son procesos lentos. Sí, entonces si no quiere vender, pues vamos a hablar con ellos. O sea, no descartamos la posibilidad. ¿Hasta cuándo? Hasta el 25. Bueno. Sí, porque nosotros sí necesitamos un banco. O sea, y era una oportunidad. Es una oportunidad, a lo mejor lo que yo les decía ayer, si hablaron de 7,000 millones, tienen que pagar 2,000 de impuestos, o sea, 2,000 millones de impuestos para la hacienda pública, quedan 5,000 millones de dólares. Una sociedad pública-privada, donde el gobierno aporte otra cantidad, podemos disponer hasta de 3,000 millones de dólares y 2,000 que se vendan las acciones a mexicanos, a los mexicanos que quieran, a todos. ¿Por qué? Porque es un buen negocio. Dice que todo esto en torno al sistema bancario en México me hizo recordar pues cuando ocurrió la nacionalización de la banca en los 80s y después ya vino Carlos Salinas de Gortari, te decía, en su rayo privatizador, y pues privatizó todos los bancos, incluyendo el Banco de México. Haciendo profundidad en la historia me encontré una nota del País de 1990 firmada donde se daba a conocer que Carlos Salinas de manera sorpresiva había decidido privatizar pues justamente la banca en medio de su modelo neoliberal, etcétera, etcétera, donde también privatizó Teléfonos de México. Entonces me puse a reflexionar bastante sobre esto. También yo les había preguntado vía Twitter qué pensaban del Banco de Bienestar. Y justamente es importante hacer la diferencia de funciones. Una cosa es que como tal Banamex, que es destinado a personas que pues tienen determinado nivel de ingresos, quieren invertir, etcétera, etcétera, y el Banco de Bienestar va más destinado a las personas que viven en lugares lejanos donde necesitan pues recibir estos apoyos de programas sociales. Entonces digamos que son targets, a la distribución más que a la acumulación. Así es, son targets diferentes. Entonces yo bromeaba con el tema del Banco de Bienestar, pero realmente son targets diferentes. Y finalmente decirlo, se politizó demasiado. Recordemos justamente la muestra fue que cómo se estuvo comportando tanto Grupo México como Citibanamex en la bolsa, las acciones. En cuanto Citibanamex decidió salirse de ese tema politizado, pues respiraron los inversionistas y empezó a ganar también tanto Citibanamex allá en Nueva York como Grupo México aquí en México. Pues que se dedique Germán Larrea a lo que sabe, bueno, lo que sabe entre comillas, que es minería, es decir, devastar comunidades. A la destrucción. Y, pues estar bromeando cuál es el otro negocio, aparte de Cinemex, minería. Ya nos quedamos ahí las dos. Ahorita me viene a la mente, pero bueno, pasemos al otro tema, Ilse, que es cuestión de tu querido Genaro García Luna. Claro. ¿Te acuerdas que le habían descongelado las cuentas a su esposa Linda Cristina Pereira?
Bueno, ahora resulta que el juez de control ya autorizó la detención tanto de la esposa como también de sus hermanos y hermanas. ¿Quiénes son la esposa y los hermanos? Genaro García Luna, ex titular de la extinta Secretaría de Seguridad, ya muy repetido, condenado por el jurado, declarado culpable por el jurado allá en Nueva York de nexos con el narco. Según la información, estas aprehensiones que ya fueron autorizadas por el juez están relacionadas con el presunto desvío de más de 5,000 millones de pesos del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Es decir, que estas capturas forman parte de 61 aprehensiones que la Fiscalía ya tiene en su poder y ahora pues la meta es encontrarlos, Ilse. Así es, Dulce. Y bueno, antes de irnos al jueves, ¿cómo se nos fue a olvidar el otro negocio de la REA? Si estamos hablando justo de él, las vías del tren. Claro que sí. Y eso también me recuerda recordar el Ernesto Zedillo, que fue el que su gobierno concesionó a todo Ferromex y Ferrosur, todas las trenes de carga en nivel nacional los domina Grupo México. Ahí está. Así es, Dulce. Pero vámonos ahora sí al jueves 25 de mayo y antes de comenzar con la información, es momento de que le pidamos que nos deje sus likes. Para que ya no se nos olviden datos. Así es. Y bueno, también sus comentarios, por supuesto. Vamos a presentarle la última parte de esta serie de reportajes donde pues se habla de que para poder financiar el proyecto libre de taxímetros digitales en la Ciudad de México, para la cual se obtuvo una concesión irregular con complicidad de servidores públicos cercanos a Miguel Ángel Mancera, los supuestos empresarios Santiago León y Eduardo Zayas también recurrieron a empresas relacionadas con los magnates Fabio Máximo Covarrubias, Ricardo Salinas Pliego y el heredero Moisés Cosío Espinosa, cuya herencia habría sido fraudulentamente invertida en el proyecto por banqueros privados. Y bueno, vamos a ver de qué se trata esta parte del reportaje que es con información de Tamara Márquez. Hablando de magnates. Vamos. Para poder financiar el proyecto libre de taxímetros digitales en la Ciudad de México, los supuestos empresarios Santiago León y Eduardo Zayas también recurrieron a empresas relacionadas con los magnates Fabio Máximo Covarrubias Piffer, Ricardo Salinas Pliego y el heredero Moisés Cosío Espinosa. Tras obtener la concesión plagada de irregularidades por parte de la Secretaría de Movilidad Capitalina, León y Zayas buscaron a un nuevo inversionista, ya que ninguno de los dos pondrían de su propio dinero para obtener el acuerdo millonario. Se trataría de una empresa con accionista al heredero y empresario Moisés Cosío Espinosa, y posteriormente una comparticipación indirecta de Fabio Máximo Covarrubias Piffer y Ricardo Salinas Pliego. Salinas Pliego y Covarrubias Piffer entraron en una asociación a través de una empresa indirectamente operada por ellos con la empresa Espíritu Santo Holdings para llevar a cabo el proyecto libre, según documentos oficiales de una corte estadounidense. Incluso, el empresario italo-mexicano formó parte brevemente del consejo de la empresa a cargo de la concesión irregular LUSAD. Las acciones de León y Zayas, quienes ya tenían un historial de acusaciones de fraude, desencadenaron una serie de conflictos legales que resultaron incluso en investigaciones penales por el presunto robo de equipo de cómputo en las oficinas de la Ciudad de México y una amenaza de muerte dirigida hacia Covarrubias Piffer. En declaraciones a The Wall Street Journal, un representante de Grupo Salinas, identificado como Luciano Pascoe, aseguró que Salinas Pliego no tenía relación alguna con la empresa asociada al proyecto libre. Sin embargo, documentos de una corte estadounidense demuestran que Salinas Pliego sí tuvo una relación, aunque sea indirecta, con una de las empresas que se asocia con Espíritu Santo Holdings, misma que hoy disputa una compensación de $2.8 mil millones por la supuesta expropiación de una concesión de taxímetros digitales en la Ciudad de México. Cuarta y última entrega de este reportaje especial sobre la concesión pactada, razón por la cual el gobierno está demandado por un monto multimillonario,
$8,000 millones. Y bueno, ya les decía, este mayo cumplen 3 años en ese litigio y pues se va a resolver hasta octubre. Estaremos pendientes al respecto. Mientras tanto, a una semana ya del cierre de campañas en Coahuila, pues ya se definieron los asuntillos que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía, quien junto con su esposa pues estaban aprovechando fotografías que se tomaron con el presidente hace muchísimos años para dar a entender a los seguidores que pues ellos eran los favoritos del presidente, que ellos son la verdadera cuarta transformación, etcétera, etcétera. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ya les puso un alto. Se deslindó de Ricardo Mejía, candidato del Partido del Trabajo para gobernar Coahuila y quien trabajó en su gabinete en la Subsecretaría de Seguridad, salía incluso en el Palacio Nacional en cero impunidad, etcétera, etcétera. Ya que lo ha mencionado durante su campaña electoral, incluso con hashtag en redes sociales, como dice, el PT es 4T, la esposa con una playera diciendo Morena está con el tigre, etcétera, etcétera, y mostrando estas fotografías que le comentaba. De plano, entonces tuvo que decir que no tiene relación con él y que es un acto de deshonestidad estar haciendo lo que están haciendo tanto Ricardo Mejía como su esposa, aunque posteriormente el mismo Ricardo Mejía lo haya negado. Pues ahí están las pruebas, métanse a sus redes sociales, no siquiera tienen que vivir en Coahuila para verlo. Pero bueno, vamos a escuchar cómo se deslindó el presidente López Obrador de Ricardo Mejía. Gracias. No puedo hablar de eso, pero solo aclarar de que yo no tengo relación con Ricardo Mejía. No tengo relación. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós. Y no quiero. Creo que esto lo puedo decir sin que me vayan a afectar. No quiero que se use mi nombre, porque yo no tengo relación con él. Así de claro. Se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña, cuando no tengo yo relación. Pues así se deslindó el presidente de Ricardo Mejía. Y muy bien hablabas tú de la esposa de Ricardo Mejía, porque aquí en lo que va de su campaña, pues ha representado un papel importante. Incluso, pues se les ha llegado a comparar un poco su estrategia a la que usaron, por ejemplo, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, la influencer Mariana Rodríguez. Y no solo porque la esposa de Ricardo Mejía también es influencer, sino que también ha tenido una participación pues bastante notoria. Por ejemplo, usted recordará el video que circuló hace unas semanas donde la esposa de Ricardo Mejía pues increpa al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y le reclama que pues él tuvo la culpa de que se separaran y bla, bla, bla. Me dijo traidor y corrupto y no sé qué más. Exactamente. Y bueno, un reportaje de nuestro compañero Obed Rosas pues habla justamente de que el sueño del subsecretario de Seguridad Pública es ser gobernador de su natal Coahuila, y su esposa, la influencer Marlene Cañas, lo ha ayudado desde el mundo de las redes sociales y también durante la campaña, periodo en el que lo ha identificado como el tigre, como al verdadero representante de la cuarta transformación. Y bueno, a días del de los cierres de campaña, el candidato del PT pues reiteró su respeto al presidente de la República, justo lo que hablábamos tras el deslinde que hizo el presidente de Ricardo Mejía, le reitera su respeto, pero dice que esas fotos que se han circulado son viejas. Y sin embargo, su esposa ha usado eslogan como el PT es 4T, ha publicado fotos de la pareja con el primer mandatario y ha presumido a Mejía como la mano derecha de nuestro presidente. Pues un poco, ella pues es una animalista que cuenta con bastantes seguidores en sus redes sociales, las cuales las ha utilizado también para la campaña. Pero vamos a ver más de esto en este siguiente video. El exsubsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, desea ser el gobernador de su natal Coahuila. Su esposa, la influencer y animalista Marlene Cañas, lo ha ayudado desde el mundo de las redes sociales, donde tiene miles de seguidores.
pero también lo ha apoyado durante la campaña, periodo en el que ha identificado a El Tigre como el verdadero representante de la Cuarta Transformación. Sin embargo, la supuesta relación que la pareja presumía con el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha terminado de romper. El presidente pidió que no se use su nombre en la campaña de Mejía porque no tiene relación con el político y es un acto de deshonestidad. El candidato del PT reiteró su respeto al presidente de la República y respondió que en su propaganda no ha utilizado su nombre ni su imagen. Pero la esposa ha recurrido a eslogans como "El PT es 4T", ha publicado fotos de la pareja con el primer mandatario y ha presumido a Mejía como la mano derecha de nuestro presidente. Con una estrategia que recuerda a la del gobernador de Nuevo León, Samuel García y Mariana Rodríguez, la acapulqueña creció en Instagram y en TikTok con bailes y canciones en tendencia, memes y fotos de perritos para intentar impulsar a Ricardo Mejía. Ubicado en el tercer lugar de las encuestas a una semana del cierre de campaña. Ricardo y Marlene, esposos desde noviembre de 2016 cuando vivían en Guerrero, habían sido grandes seguidores del presidente López Obrador hasta que la encuesta de Morena reveló que el candidato a la gubernatura de Coahuila sería el senador y carbonero Armando Guadiana. Mejía publicó un video donde, molesto, dijo desconocer los resultados de la encuesta sesgada y su esposa Marlene Cañas le gritó traidor al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, durante el debate de los candidatos. Oye, Ilse, ahí me tienes ayer stalkeando a Marlene Cañas de Mejía para que le des crédito al jefe de información, Obed Rosas. Ya todo el video me estuvo diciendo, no manches, Ilse, ¿por qué? Si ese video es mío, si es mi reportaje, no es la primera vez que me lo haces. Pero bueno, ya disculpen ustedes, este reportaje que acabamos de ver es con información de Dulce Olvera. Ahí me tienen stalkeando a esta influencer, que la verdad sí es una gran diferencia entre Mariana Rodríguez, la influencer de Nuevo León, y ella que quiere ser influencer, pero pues no le está ayudando mucho porque sigue en tercer lugar Ricardo Mejía. En fin, hemos llegado ya al día de hoy, viernes 26 de mayo, y justamente el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su conferencia matutina, dio a conocer que sí planea denunciar al abogado de Genaro García Luna, César de Castro, por pues prácticamente haberlo difamado, haber sugerido e insistido durante el juicio que tenía relación con el cártel de Sinaloa. De Castro, recordemos, preguntó insistentemente a Jesús Reinaldo Zambada, alias El Rey, si había financiado al presidente López Obrador en una supuesta campaña contra Vicente Fox Quesada, que jamás sucedió porque no ni siquiera coincidían los años. El presidente ha dicho que tiene evidencia de los vínculos incluso del abogado estadounidense con algunos de sus opositores mexicanos. Durante la conferencia hizo proyecciones al respecto, y recordar nada más que el Rey Zambada, que era testigo, es hermano de Ismael El Mayo Zambada, jefe del cártel de Sinaloa. Pero él, pues, incluso bajo las preguntas insistentemente, pues dijo que no, que nada que ver. Durante el juicio se supo que operó entre 2001 y 2008 y luego fue detenido en la colonia Lindavista de la Ciudad de México, en mis rumbos justamente, por un grupo de la PGR que estaba bajo las órdenes de Arturo Beltrán Leiva. Esto sucedió cuando Calderón y García Luna supuestamente lidiaban una campaña contra los cárteles, algo que ha quedado en entredicho. Entonces ya está. En cualquier momento va a presentar la denuncia contra César de Castro por difamación. Así es, Dulce. Y bueno, vámonos a otra información. Ahora sí no me voy a equivocar. Este sí es reportaje de Obed Rosas. Hay que recordar también que esta semana, pues, Marco Cortés, a quien estamos viendo justo en la pantalla, el presidente nacional del PAN, pues destruyó los sueños de alguno de los aspirantes a ser el candidato de oposición en 2024. Porque anunció que pues van a requerir nada más y nada menos que 1 millón de firmas para poder aspirar a la candidatura de oposición, pues para que estén respaldados y puedan entrar al proceso de selección. Y bueno, este planteamiento, dice este reportaje, de la dirigencia del PAN,
para poder ser el abanderado presidencial, ha generado reclamos al interior del partido, de quien, según las encuestas, es una de las principales contendientes para 2024. Justo la senadora Lili Téllez, quien en menos de 3 años pasó de integrar las filas de la Cuarta Transformación a sumarse al panismo y ahora a confrontarse con el diputado Santiago Krill Miranda, al que atribuyó la propuesta y quien busca competir por una candidatura que ya se le ha negado 2 veces. Santiago Krill es el mentor político del dirigente nacional del PAN, de Marco Cortés, y uno de los principales liderazgos con los que actualmente cuenta el panismo. El exsecretario de Gobernación de Vicente Fox, tiempo en el que entregó múltiples permisos a casinos, ha sido vinculado con el expresidente Felipe Calderón, por el expresidente Calderón con los cadeneros, un grupo de dirigentes panistas como el propio Cortés y el diputado Jorge Romero, vinculado al cártel inmobiliario que opera en la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, pues que tienen controlado el padrón del partido y que ahora están al frente de la dirigencia nacional. Y bueno, el día de hoy el presidente López Obrador comentó en su conferencia matutina que el bloque opositor no debe marginar a la senadora panista. Incluso dijo, Lili aguanta, el pueblo se levanta. Ya saben, tono irónico, y pues a lo que la senadora ya le respondió en Twitter, ¿verdad, Dulce? Así es, pero la verdad no vale la pena reproducir porque es una burla a la figura del presidente de la República, sea quien sea. Pone un video donde pues está editado, se burla del presidente, etcétera, etcétera, y pues así dibuja justamente a la senadora que en su momento fue de Morena por invitación por vía llamada telefónica del mismo López Obrador, quien ya se disculpó por haberla traído al movimiento. Pues ya vemos, es una persona de ultraderecha, provida, etcétera, etcétera. Si no tengo nada bueno que decir, mejor no lo digo, Ilse. Yo también no agregaré nada porque los adjetivos hacia allá no son muy buenos. Pero mejor me quedo con el de los cadeneros, que así le dicen a Jorge Romero y a Marco Cortés, pues suena muy apodo de narco. Pues sí, justo lo que se está diciendo es que Marco Cortés anunció esto del 1,000,000 de firmas justo para intentar beneficiar a Santiago Krill rumbo a esta carrera por ser el abanderado de la oposición, que no se ve fácil porque como incluso el presidente también se ha burlado, tienen muchos aspirantes a ese puesto. Pero vamos a dejarlos con este reportaje, pero antes vamos a despedirnos de ustedes, agradecerle muchísimo que se hayan quedado hasta este momento con nosotras. ¿Es viernes? Ya es viernes, descansen por favor, disfruten su fin de semana. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche más de Sin embargo Semanal. Nos vemos la próxima semana, que ya mero viene la gran cobertura del 4 de junio. Así es, tampoco se pierdan más tarde 10 al cierre y los dejamos con el siguiente video. En los últimos días, la dirigencia del Partido Acción Nacional planteó definir la candidatura presidencial por medio de la recolección de 1,000,000 de firmas. La propuesta ha generado reclamos al interior del partido, en especial por parte de la senadora Lili Téllez. A pesar de haberse mudado del partido oficial al panismo en menos de 3 años, la legisladora es una de las principales contendientes para la candidatura presidencial de la oposición para el 2024. Ahora, Téllez se confrontó con el diputado Santiago Krill Miranda, al que atribuyó la propuesta de recabar firmas y contra quien busca competir por una candidatura que ya se le ha negado 2 veces. La exconductora de TV Azteca cuestionó al presidente de la mesa directiva de San Lázaro a través de sus redes sociales, pues dijo que la recaudación de 1,000,000 de firmas cuesta mínimo 30 millones de pesos, y por lo mismo acusó que Krill recibe financiamiento extraoficial. Además de Lili Téllez y Santiago Krill, en los primeros lugares de la intención de voto del panismo hay otros aspirantes como Ricardo Anaya, quien no se encuentra en el país desde agosto de 2021 en el marco de las investigaciones de la trama de corrupción de Odebrecht. Lo cierto es que Lili Téllez se ha colocado entre las mejores opciones de la oposición al abrazar la polémica mediante insultos, improperios y una abierta confrontación hacia el presidente López Obrador como un estilo que la ha colocado en esos sitios y que ahora busca emplear contra Santiago Krill.